Hola de nuevo, hoy aprenderás qué es el monitoreo ambiental. En términos generales, es un proceso de control, cualquier presencia de gérmenes o microorganismos, en su área de sala limpia. Podemos decir que el monitoreo ambiental es un aspecto muy importante del proceso de fabricación de medicamentos. El monitoreo ambiental confirma que un determinado medicamento fabricado en una instalación cumplió con los estándares de monitoreo ambiental establecidos por la FDA. En esta capacitación comprenderemos cómo realizar el monitoreo ambiental y comprenderemos por qué todos esos monitoreos son importantes, sus responsabilidades como técnico de fabricación para realizar el monitoreo con precisión. El primer aspecto de monitorear el medio ambiente es observar la calidad del aire en la atmósfera de la sala limpia. En las operaciones de grado A y B, el aire se controla en busca de partículas viables y no viables. En la clase de terminología ya hemos aprendido qué son las partículas viables y no viables. Si bien las operaciones más estrictas y estrictas en grado A y B están en progreso, necesitamos monitorear cualquier partícula viable o no viable en el aire. Hay ciertos mecanismos y máquinas que se utilizan para controlar la calidad del aire. Vamos a entenderlos en detalle. Hemos aprendido sobre el sistema HVAC en el entrenamiento de terminología. Esto es como un sistema de aire acondicionado central en su casa, donde el aire se suministra a través de conductos que van detrás de las paredes y techos. El sistema VAC en salas limpias tiene un filtro EPA instalado con una fuerza de filtro de 0,3 micras. El mismo aire circula y se filtra para evitar que partículas viables y no viables entren en el aire de la sala limpia, y se hace mediante la instalación de filtros EPA en las salas. EPA es un tipo de filtro de aire que se conoce como filtro de aire de partículas de alta eficiencia. Este tipo de filtro de aire puede eliminar, al menos, el 99,97% del polvo, las bacterias y cualquier partícula del aire. Pero para precauciones adicionales mientras se llevan a cabo las operaciones críticas A y B, se realizan dos tipos diferentes de monitoreo. Hablemos de partículas viables o monitoreo. El monitoreo del aire viable simplemente significa verificar los microorganismos presentes en el aire de la sala limpia. Analicemos la ciencia detrás del monitoreo del aire y los diferentes tipos de monitoreo del aire viables. Además, repasaremos los instrumentos que se utilizan en esta industria para monitorear el aire. El control del aire es un parámetro crítico para la seguridad del fármaco. Digamos que si está fabricando un medicamento en una sala limpia y la criticidad requiere monitoreo del aire, por lo tanto, debemos verificar la presencia de microorganismos en la sala limpia. Estos microorganismos presentes en el aire se pueden controlar con dos métodos. Un método es el Settle Plate Monitoring. En el método de monitoreo Settle Plate usamos placas de Petri, como puede ver en su pantalla. Estas placas de Petri contienen medios de cultivo, los medios son alimento de microorganismos, ayudan a los microorganismos a crecer, al igual que la comida es importante para nuestro crecimiento. Estas placas de Petri se colocan en el ambiente de la sala limpia en lugares específicos. Estos lugares son decididos por el Departamento de Control de Calidad, según las pautas proporcionadas por la FDA. Un punto importante es que estas placas están en ángulo, como puede ver en su pantalla. La razón detrás de este fenómeno del ángulo de la placa es que las partículas en el aire pueden colisionar fácilmente con el medio en la placa de Petri en este ángulo. Una vez que estas bacterias se adhieren al medio, superficie comenzarán a crecer mientras están sentados en su comida. La regla general aquí es que el personal de control de calidad cambiará estas placas de sedimentación cada 4 horas. Toda la operación de monitoreo del aire es realizada por el Departamento de Control de Calidad. Se le está enseñando este proceso para su comprensión, y hay un par de responsabilidades laborales relacionadas con el monitoreo ambiental que estaría ejecutando. Entonces, sigamos entendiendo. Si las operaciones van por, digamos, 12 horas. Cada 4 horas, la persona de control de calidad vendrá al piso de fabricación y cambiará estas placas de sedimentación. La razón para cambiar estas placas cada 4 horas y media es que la industria científica ha determinado que el mejor tiempo es 4 horas, de acuerdo con los cálculos matemáticos de la tasa de sedimentación de los microorganismos durante las horas expuestas. Después de 4 horas, la tasa de organismos que caen en el plato comienza a disminuir, por lo que este es el mejor momento para reemplazar. Por lo tanto, estas placas de sedimentación deben cambiarse cada 4 horas. La persona de control de calidad toma la placa de Petri después de 4 horas, y esta placa de Petri se mantendrá en una cámara de incubación durante los próximos días. Esta cámara de incubación proporcionaría humedad y la temperatura adecuada para el crecimiento bacteriano.
Por lo tanto, si hubiera algún microorganismo atrapado en la sala limpia, crecería y aparecería en esta placa de Petri como se puede ver en la pantalla. Y este crecimiento confirmaría que había algún microorganismo presente en el aire. Muy raramente estas cosas saldrían a la superficie. Pero con la vestimenta y los procedimientos adecuados, no sucede con demasiada frecuencia. El informe de laboratorio del control de calidad para estas placas de Petri sería aprobado sin confirmación o fallado con alguna contaminación. El segundo método para monitorear el aire es AirSampler. Ahora recuerda que ya tenemos el sistema BAC en su lugar, con un filtro EPA que bloquea el 99.97% de las partículas para que no entren. Entonces supimos que hay organismos vivos que son viables y aún pueden ingresar a la sala limpia con personal y material entrando y saliendo durante la operación. Para mantener este control tenemos dos métodos. Un método fue el de sedimentación de placas que explicamos, ahora el otro es el muestreador de aire. Ahora entendamos el muestreador de aire en su pantalla que el personal de control de calidad está preparando. Un muestreador de aire es un instrumento que puede ver en su pantalla. El personal de control de calidad coloca placas Petri en el instrumento de muestreo de aire y pasa aire ambiental de 1000 litros a través de este instrumento. Luego el departamento de control de calidad tomará esta placa de Petri, al igual que la placa de sedimentación, mantendría las placas en una incubadora que proporciona una temperatura y humedad específicas en la incubación que ayudan a que las bacterias crezcan y se puedan ver. Después de las pruebas de incubación, le proporcionarán los resultados. Si encuentra un resultado aprobado, lo adjuntará en BPR en el paso BPR apropiado. En caso de resultado fallido, informará a su supervisor. Su principal responsabilidad es verificar que las placas estén disponibles en su lugar específico antes de que comience la operación, si no, informar al personal de control de calidad. Su BPR tendría instrucciones sobre qué actividades se debe monitorear el aire, y el departamento de control de calidad también tiene la información del programa de fabricación. Y estarán allí en el momento adecuado. Todo esto es para el monitoreo del medio ambiente. Su responsabilidad laboral en términos de deberes laborales de EM. Que debe asegurarse de que el número 1. Las placas de sedimentación se colocan en el lugar correcto antes de la operación. Número 2. Se cambian cada 4 horas. Y la persona de control de calidad es responsable de ejecutar esto. Número 3. Solo recoge el resultado de estas placas, adjúntalo al BPR en caso de aprobación. Y por último, pero no menos importante en caso de prueba fallida, informe a su supervisor y gerente. No viable simplemente significa cosas no vivas. El conteo de partículas no viables significa la verificación de diferentes partículas no vivas en un ambiente de sala limpia. Estos son seres no vivos. Ejemplo puede ser una partícula de polvo, cualquier tipo de fibra en el aire. Estas partículas pueden ingresar desde el suministro de aire si la integridad del filtro EPA dentro del sistema BAC también se ve comprometida accidentalmente durante la operación, o de otra manera. Necesitamos tener procedimientos de verificación en su lugar, y sí. Entonces el contador de partículas no viables cuenta el polvo, la fibra y muchos otros tipos de seres no vivos en el aire. Entendemos que el tipo de medicamento que estamos fabricando puede ir directamente a la sangre de alguien o usarse en el momento de un procedimiento quirúrgico. Imagine que se pasa una fibra a la inyección y se transfiere dentro del cuerpo de alguien. Un gran no. Usted, como técnico de fabricación, debe comprender que está haciendo este instrumento. Esta operación también la realiza el personal del Departamento de Control de Calidad. Debe asegurarse de que cuando la persona de control de calidad esté verificando partículas no viables en el aire, si hay un disparador o una alarma, la operación de fabricación debe detenerse de inmediato. Estas alarmas pueden sonar tan pronto como encuentre partículas en el aire. Las reglas de GMP requieren que la operación se detenga y espere a que el supervisor indique que reanuda la operación. Ahora entendamos cómo funciona este instrumento. Puede ver el lado izquierdo de su pantalla, es un tipo de contador de partículas y un embudo conectado directamente al puerto de succión desde la parte superior. Desde este embudo puede pasar el aire y la lectura del conteo de partículas se transmite y se muestra en la pantalla. Por otro lado, ve a dos técnicos de control de calidad sosteniendo una manguera e intentando tomar una lectura de partículas cerca del techo de donde proviene el suministro de aire. Este es otro tipo de contador de partículas que sostiene el técnico de la derecha. La manguera unida a él es lo suficientemente larga como para alcanzar un punto de techo alto.
Por lo tanto, es posible que vea muchos diseños y modelos de contadores de partículas pequeños a grandes. El que podría trabajar en su empresa puede ser ligeramente diferente según la empresa. Para enfatizar nuevamente, esta no es su responsabilidad de ejecutar, pero debe comprender esto para ejecutar de manera efectiva sus deberes laborales relacionados con el monitoreo ambiental. La función principal de este instrumento es succionar y pasar 1 m³ o 1000 litros de aire a través del puerto de succión en la parte superior y darle una lectura si encuentra una partícula. El contador de partículas le dará una notificación una vez que se complete el proceso y se mostrará una lectura en la pantalla del instrumento. Ahora entendemos los dos tipos diferentes de monitoreo viable. Un contador de partículas para no viables. Y un sistema BAC para comenzar con GP-Filter. Hemos protegido el medio ambiente tanto como hemos podido. Ahora habrá algunas pruebas que confirmarán que no hay contaminaciones con la droga producida. Y todo esto es tu trabajo. Recapitulemos sus deberes laborales relacionados con, en lo que respecta a la vigilancia ambiental. El número 1 es asegurarse de que si el BPR sugiere que se necesita un monitoreo ambiental, asegúrese de que la persona de control de calidad haya colocado las placas de sedimentación, el contador de partículas y los muestreadores de aire en sus puntos fijos antes de que pueda comenzar la operación de fabricación. Número 2. Asegúrese de que las placas de sedimentación se cambien cada 4 horas, si la fabricación dura más horas. Número 3. Una vez que los resultados de estas placas de Petri después de los tiempos de incubación se le comunican como aprobado o reprobado. Debe adjuntar los resultados en el paso correspondiente en BPR. Si el resultado es fallido y se encuentran microorganismos en los resultados de laboratorio, informe a su supervisor de inmediato. Además, adjunte todos los informes ambientales al BPR y al registro correspondiente. Este es su trabajo relacionado con el monitoreo ambiental explicado. Gracias por estar con nosotros hoy, nos vemos en el próximo entrenamiento.